Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder. El 30 de agosto se presentó en la Universidad de San Martín el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, que presenta un panorama detallado y necesario de las realidades de la diversidad sexual y de género en nuestro país. Para conocer más detalles de este informe, estamos en comunicación con Vanina Pasic, periodista, redactora en Agencia Presentes, quien tuvo la oportunidad de charlar con los redactores de este relevamiento. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Te saluda Mailén. Hola, Mailén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos en este mediodía. Contanos inicialmente cuál crees que es la importancia de informes como este. Mira, para empezar es una información que no existía, que de hecho no existe, es como un tipo de informe muy a la vanguardia de las investigaciones sociales sobre diversidad, porque nunca se había logrado una muestra tan grande. En este censo respondieron 15.000 casos, ¿no? Uh-huh. En el relevamiento. Y también por la rigurosidad que tiene, porque se organizaron nodos en las distintas regiones del país, y participaron universidades y centros de estudio de todo el país también, y bueno, contó con el financiamiento de la Agencia de Investigación y Desarrollo en un convenio con el hasta entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que bueno, permitía este tipo de datos. Uh-huh. De todas formas, la investigación lo que tiene de bueno es que se hizo, bueno, con esta rigurosidad se tomaron los datos de una forma en que pueden ser comparables con otra información y los datos van a estar disponibles para todos los investigadores. Entonces, bueno, se logró todo este contenido y lo que tiene de bueno es que de ahora en más los investigadores de nuestro país y el activismo también interesado en tener conquistas para mejorar las condiciones de vida del sector van a tener a disposición un montón de datos para poder ser mucho más precisos, bueno, en la forma en que se interpela a la comunidad para organizarse a demandar, en la forma en la que se pueden trazar también alianzas con otros sectores sociales para buscar mejorar las condiciones, en un contexto muy difícil para todos, ¿no? Sí, en principio lo que decías de que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue parte en todo lo que refiere a la investigación, hace que ya estemos en un momento completamente diferente, y estamos hablando de que se realizó el año pasado, digamos, toda la investigación y finalizaron las encuestas, si no entiendo mal, ahora el 30 de julio, es decir, había toda una planificación dada con un organismo que ya no existe más. Bueno, pero el trabajo realizado a mí me parece que es un saldo muy positivo para la etapa en la que estamos, ¿no? Y me parece que, bueno, también incluso el mismo hecho de haberse juntado para debatir en comunidad cómo se tomaban los datos, qué aspectos eran más relevantes, me parece que eso también deja un saldo organizativo muy importante. Hubo algunos datos medio sorprendentes, pero que a mí también lo que en este sentido que estamos hablando, ¿no? Sí. Sobre la nueva etapa me llamó mucho la atención, es que una de las preguntas tenía que ver también con el porcentaje de personas que participaban de organizaciones sociales según la identidad de género, como está discriminada toda la encuesta, ¿no? Que tiene bien lesbianas, gays, travestis, o sea, transfeminidades y transmasculinidades, no binarias, bisexuales, mujeres y bisexuales femeninas y bisexualidades masculinas, que aparte de eso es lo sorprendente, ¿no? La gran cantidad de no binarias y bisexualidades femeninas que es todo un gesto de visibilización, ¿no? Y ahí hay también para tomar una bandera importante. Cuando se les pregunta si participan de organizaciones, hay un porcentaje muy grande que participa de organizaciones sindicales, políticas, digamos, de distintos espacios de la vida social,
que no necesariamente, si bien el porcentaje mayor es organizaciones que tienen que ver con el sector, organizaciones que tienen que ver con el feminismo, el porcentaje más grande, el 49%, es en otro tipo de organizaciones. Entonces me parece que ahí también hay un dato bien interesante para pensar cómo se teje el movimiento, ¿no? En este mes en el que empiezan tantas marchas del orgullo. Sí. Cómo uno se entreteje, no sé, con cámaras empresariales, hay participación. Bueno, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se dan las demandas en relación a la identidad? Me parece que bueno, que se abre una etapa interesante para pensar con todos los datos que hay disponibles. Uh-huh. Parte de esos vínculos a los que te referías son los que refieren a su vez a todas las relaciones de cuidado, ¿no?, que plantea la encuesta con las preguntas que hace. Sí, uno de los capítulos tiene que ver con las relaciones familiares y los vínculos de cuidado, y en la nota yo menciono una cosa que me contó Maximiliano Marentes, sí, que es el sociólogo autor, ¿no?, formado en la Universidad de San Martín, que fue coordinador del Nodo Región Metropolitana. Uh-huh. Hay una parte, bueno, hay un cuadernillo publicado para todos los que lo quieran consultar. Ya hay un cuadernillo con los primeros datos en censodiversidad.ar. Sí. Pero también una información que yo pude poner en la nota de la agencia Presentes, porque me la compartió Maxi Marentes, es que una de las preguntas que se hizo tenía que ver con, bueno, cómo se conforma la pareja. Y hay más o menos un 50 y un 50% con pareja y sin pareja. Y cómo se establecen esas relaciones de cuidado. Uh-huh. Entonces la necesidad, se reflexionaba en la presentación también de la Universidad de San Martín, cómo se organiza. Que alguien le preste plata, cuando uno necesita que lo cuiden porque está enfermo, o cuando uno necesita hablar con alguien porque está triste. Y aparecían, bueno, en ese orden, la familia, cuando uno necesita plata, sí, la pareja, cuando uno necesita que lo cuiden porque está enfermo, y los amigos, cuando uno necesita hablar. Más o menos esto aparecía, y entonces también era interesante porque por un lado nos abre la necesidad de decir, bueno, necesitamos otro sistema de legitimidades para decir, bueno, necesito cuidar a alguien. Uh-huh. No tiene por qué ser mi papá, mi mamá, mi hijo, puede ser un amigo, una amiga, claro, que necesite de mi cuidado, y esto hay un punto donde vale tanto para la comunidad LGTB+, pero también vale para una mujer cis que necesita cuidar o ser cuidada por una amiga. Uh-huh. Pero, y ahí se pueden trazar también otras alianzas. Pero lo que era interesante también es que la familia latinoamericana, quizás nosotros tenemos muy el mito de lo que pasó en Estados Unidos cuando empezó el SIDA y esta figura de cuidadores que aparecían, porque la familia sajona es mucho más excluyente. Claro, y bueno, quizás la familia argentina, sí, claro, las familias latinas o de estas latitudes tienen más una cosa, no sé, de lo italiano fusionado con lo comunitario del originario, y están más presentes, no hay tanta migración tampoco. Uh-huh. Bueno, quizás las identidades trans, claro, son siglas que sufren, claro, un tipo de expulsión de las familias. Eso, claro, es algo que vienen manifestando y denunciando desde siempre, podemos decir. Sí, y también en este sentido que hay algo que sí se corrobora con el INDEC, la cantidad de masculinidades trans, ¿no? Uh-huh. Porque quizás con las travestis y las mujeres trans hay una visibilidad muy conquistada, sí, que igual estamos en deuda, que hay iniciativas muy importantes para pensar en la reparación histórica, ¿no?, que hay que seguirla peleando. Uh-huh. Pero me parece que también las masculinidades trans son un montón, son más que las feminidades trans según este censo. Sí, sí, entre las personas, también, claro, entre las personas bisexuales y las masculinidades trans son como los grandes datos, ¿no?, reveladores, si se quiere, respecto, sí, de la cantidad de personas. Sí, en relación a cómo se compone esta sigla, ¿no?, uh-huh, LG. Bueno, me parece que es muy interesante mirar estos datos para pensar eso, la comunicación del sector. Y bueno, sí, las masculinidades y las feminidades trans han sufrido como mucha más discriminación, tienen más dificultades para acceder a certificaciones de estudios, uh-huh, más avanzados, ¿no? Sí. Y esto se arrastra también en la calidad de empleos que
logran conseguir, o en la estabilidad laboral, o en la precariedad de las relaciones de trabajo. Por eso también a veces cuando pensamos en la importancia de esto de que se legisle sobre las relaciones de cuidado para tener permisos laborales, nuestros trabajos son cada vez más informales también. Sí, sin duda, cada vez más precarizados en todo sentido. Entonces, ¿cuáles son las alianzas o cómo construimos esa legitimidad política? Quizás es más interesante de pensar. Decíamos antes que el relevamiento alcanzó a 15.000 personas de la población LGBTIQ+, podríamos empezar a, como decías recién, renombrar a todas estas diversidades de otras formas, pero ¿crees que es un muestreo suficientemente representativo de las diversidades sexuales de nuestro país? Porque también en la nota de presentes haces un apartadito de lo que dejó el último censo nacional y que ahí se representan a 191.000 personas, si no me estoy equivocando con la cifra que pusiste, de personas que no se identifican con el sexo adquirido al nacer. Sí, me parece que es una duda muy para el psicólogo. Yo lo que creo es que, como para el sociólogo, para el psicólogo, un fallido. Yo lo que Todos necesitamos terapia, eso es un hecho, Anina, quédate tranquila. Yo no sé bien cómo es el tema de la representatividad del muestreo. Sí. Entiendo los valores. Igual yo le pregunté a Maxi Marentes muy amablemente si a mí lo que me llamó la atención es que hubiera 43,6% de los encuestados que trabajen como profesionales científicos e intelectuales. Entonces le pregunté si los datos de la encuesta no podrían estar un poco sesgados, ¿no?, acerca de este dato, ya que fue tomada por universidades. Claro. Dice que eso puede ser, y también porque era una encuesta bastante compleja, digamos, no fue algo organizado. En realidad es un relevamiento muy grande, no es un censo que alcanza el total de la población, pero igual la muestra es muy importante y está ponderada de una forma que se puede comparar con las otras encuestas como para ir equilibrando los datos según corresponde. Se hace un trabajo así con los muestreos en general, con las encuestas que vemos de opinión pública, de imagen electoral, también se hacen este tipo de ajustes estadísticos. Pero a mí me parecía también interesante algo que planteaba Maxi, que tiene que ver con que si nosotros lo que nos estamos preguntando, o sea, todos los estudios que había antes sobre este sector estaban muy apuntados, o amor gay, ¿no?, a varones, sí, o a cuestiones de discriminación en la población trans, por ejemplo, o muy ligados a enfermedades de transmisión sexual y no a las condiciones de salud, ¿no?, de acceso a la salud. ¿Cómo accedemos a la salud? No, era como accedes al tratamiento hormonal, tenés preservativos, ¿no?, las enfermedades venéreas, sí, después sí, como a como si no tuviera corazón o hígado las personas trans, ¿no? Claro. Entonces es muy positivo esta encuesta, que tiene muchos datos que tienen que ver con cómo vivimos, con de qué vivimos, ¿no?, y cuáles son las condiciones materiales de la existencia, que son transversales a todos los sectores sociales de nuestro país. Sin duda. Y que de alguna forma estamos muy acostumbrados a pensar en la discriminación y la violencia, ¿no? Pero a la vez también puede ser que en algunos casos la elección por la identidad, ¿no?, el correrse de la heteronorma y animarse a construir una identidad genuina, puede ser un aspecto positivo para nuestras vidas. En la entrevista también Maxi lo que me cuenta es un dato de su investigación de doctorado, que es sobre amor gay, sí, y donde, dos hermanos que habían crecido en la misma villa, en el mismo barrio, uno de ellos heterosexual, trabajaba como repositor de supermercados. Sí. El otro, varón gay, marica, trabajaba en el INADI, estaba estudiando Bellas Artes y tenía una posibilidad mucho mayor de desarrollo, de acceso a mejores condiciones de vida, del sistema de salud, ¿no? Y una vida ligada a otros intereses. Claro. Entonces,
quizás me parece que está bueno pensar que también a veces, Maxi, lo que pensaba en relación a este dato de que el 43,6 trabajan como profesionales científicos e intelectuales, tiene que ver con esto, ¿no? Con correrse de la heteronorma, sentirse inseguro, refugiarse en el estudio y preocuparse por construirse una vida con muchos interrogantes y pasiones. Sí, o sea, es un planteo muy interesante y una reflexión que está bueno tener a mano, como mínimo, en esto de también muy interesante pensar en las condiciones materiales de vida y no solo en los problemas, ¿no? Como en esto que decías antes, los estudios previos que referían solo a situaciones de violencia o a situaciones de enfermedades, como corrernos un poco de ese lugar y abrir un poco el mundo, que es el mundo que atravesamos todos, pero que por supuesto que no están analizados ni tenidos en cuenta de la misma forma las personas que integran el colectivo LGBTIQ que quienes no las integramos. Sí, por eso me parece que sigue abierta la pregunta, ¿no? A cómo incide, de qué forma incide en las personas construir una identidad que se atreve a correrse de la heteronorma, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, los datos van a estar disponibles para que todos los investigadoras, los periodistas, las personalidades de la cultura puedan pensar en esas preguntas y tratar de construir mejores conocimientos que nos retraten a nosotros, ¿no? Me parece que está bueno, que hay mucha información disponible en censodiversidad.ar y que, bueno, ojalá sigamos mejorando las preguntas. Sin dudas. Gracias, Vanina, por estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a vos. Nos hablamos. Dale, charlamos. Pasó así Vanina Pasic, periodista, redactora en Agencia Presentes, respecto de lo que es el primer censo de la diversidad sexual argentina, que podemos hablar de censo o de relevamiento. Lo importante es que nos sigamos haciendo preguntas.